Pablo, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén le damos la bienvenida. Muy buenos días, Rubén, Antonio, gracias por la cordial invitación. Un saludo a Bolivia, un saludo a toda la audiencia de La Razón Radio. ¿Cómo ha recibido, Pablo, el sector empresarial y en este caso el sector industrial, más concreto, la invitación, la propuesta del presidente de abrir un diálogo nacional por la producción, por el desarrollo productivo? ¿Qué nos puede decir, Pablo? Bueno, primero destacar que es la primera vez que hay una apertura que se convoca en el mensaje presidencial, se convoca ya al empresariado privado para buscar complementarse, buscar soluciones para esta coyuntura complicada en la cual estamos viviendo. Esa sería la primera lectura. De verdad, la inclusión del sector privado debe ser amplia y activa para poder lograr los niveles de crecimiento que se esperan y la recuperación pronta de nuestra economía. La segunda lectura, y con gran satisfacción, pues la Cámara de Industria la semana pasada había planteado una serie de políticas, propuestas de corto, mediano, largo plazo, y el punto principal y fuerte de esa nuestra propuesta fue el de pedir un diálogo, una cumbre por Bolivia, para darle certidumbre a Bolivia en estos temas de dólares, escasez de diésel, generación de empleo, modernización de normativa. Así que con mucha satisfacción desde el sector industrial he estado conversando con nuestras cámaras departamentales y bueno, estamos atentos a la convocatoria que tenga que generar el gobierno. Ahora, Pablo, la pregunta es, ¿el sector empresarial va a ir a escuchar qué dice el gobierno, qué dice el presidente, o van a llevar ustedes también algunas propuestas para solucionar, como bien dice usted, los problemas coyunturales que estamos pasando? Estamos a la espera de la convocatoria, todavía no tenemos la metodología y la hora. Obviamente lo que nosotros vamos a llevar inicialmente como Cámara de Industrias, pues una serie de propuestas. Estamos también, vamos a coordinar seguramente con nuestro ente matriz y con las otras cámaras nacionales que cada sector, cada rubro va a ir planteando seguramente distintas preocupaciones y propuestas pues que hacen la necesidad de desburocratizar, agilizar y darle esa visión de Bolivia al mundo. Tenemos que cambiar muchos aspectos que nos están haciendo daño. Creo que la invitación es por demás buena, pero hubiese sido importante que el presidente hubiese aprovechado la oportunidad de estar ahí con la Asamblea, por ejemplo, de comprometerlos a lo que hoy es una gran necesidad y que lo hemos planteado también desde la Cámara, es una nueva ley de inversiones. A este pedido se ha sumado también el ministro de Hidrocarburos, el presidente Comibol, el año pasado en diciembre, indicando que es necesaria una nueva ley de inversiones. Sin una nueva ley de inversiones va a ser muy difícil atraer inversiones en sector de hidrocarburos, minería, en industria, agropecuaria, etcétera. Entonces, era un escenario importante dentro de las mismas de la modernización que tenemos, es un nuevo código tributario. El nuestro ya ha perdido el concepto de universalidad, hoy tenemos regímenes separados y para un inversionista extranjero pues se le hace engorroso y muy complicado este tema. Y acá también tenemos que ser claros, debemos hablar ya de ampliar la base tributaria. Acá tenemos un universo muy pequeño que tributa con con una gran presión, Rubén y Antonio. Entonces, a este pedido también, algo que ya impulsó el Ministerio de Justicia, es el nuevo Código de Comercio, la ley de arbitraje. Entonces, tenemos que comenzar a generar ese andamiaje de leyes modernas que permitan el funcionamiento, la atracción de inversiones. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo con 170 industrias. De acuerdo a la información que tenemos, eso va a alcanzar a 40,000 nuevos empleos. Pero al año tenemos 150,000 nuevos bachilleres. Creo que no es suficiente la cantidad de generación de empleo que estamos haciendo solo para cubrir esos nuevos bachilleres. Ahí no nos olvidemos de institutos técnicos, universidades. Entonces,
Creo que hay una gran deuda con Bolivia, hay mucho por hacer y estos temas deben tratarse. A esto se suma, por ejemplo, pedidos concretos que hemos hecho desde la Cámara. Uno que fue muy bien recibido fue la ley antibloqueo. Hoy el mayor producto de exportación y lo triste que no recibimos dólares, más bien espantamos dólares en la habilidad para bloquear y destruir nuestra economía. Ya sabemos que el trazo del corredor bioceánico no pasa por Bolivia, se va a ir por el Paraguay o el norte de la Argentina, cuando ese trazo, todavía no perdemos la esperanza, debía pasar por Bolivia. Estamos frente a la inauguración a pocos meses del puerto de Chancay. 7.000 millones de dólares en inversión, estimados Rubén y Antonio, que han sido planificados hace más de 16 años y cuando veíamos la presentación, en lugar de que pase por ese nuevo puente de Rondonia, me he olvidado los dos lugares, y conecte Beni, La Paz, qué sé yo, para salir al lado peruano, el trazo nuevamente va por encima de Pando. Ya deberíamos estar trabajando nosotros a nivel gobierno, reitero, porque ese es un tema del gobierno, en ese trazo caminero, modernizar nuestros aeropuertos. Hace muchísimos años que tenemos un aeropuerto mal ubicado en La Paz, el de Cochabamba también está al centro de la ciudad, el de Santa Cruz, que en su momento se lo dimensionó como uno de los más grandes de la región, hoy ha quedado chico. Entonces, toda esa mercadería, esos contenedores que van a llegar a Chancao, van a tener que ser desconsolidados, va a haber un tránsito a Paraguay, a Uruguay, al Brasil. ¿Están nuestros aeropuertos en condiciones de recibir esa magnitud, de ese tamaño de aviones cargueros, el tránsito, el flujo y demás? Creo que ahí hay muchos retos en los cuales debemos involucrarnos como país y como sector privado. Aquí les lanzo otro tema. Hubiese sido también grato escuchar al presidente hablar ya de biotecnología. Hoy estamos enfrentando otro bloqueo en la región de Santa Cruz para hablar de biotecnología. Ya no podemos hablar de seguir deforestando, pero mejoremos la productividad del sector agrícola y eso va a ser con biotecnología. Hablemos de economía naranja, Jorge y Antonio. ¿Por qué la Cámara de Industrias habla de economía naranja? Porque en la medida que crezca la industria gastronómica, la industria hotelera, pues van a demandar una serie de bienes y servicios del sector industrial. Deberíamos hablar hoy de aperturar nuestros cielos. Debemos mejorar, la interconectividad interna. Es inadmisible, por ejemplo, hemos sido invitados a los actos en Sucre, hemos tenido que ir por Santa Cruz, por Cochabamba, y para el retorno básicamente ha sido lo mismo, son muy pocos los vuelos internos que tenemos y sí, no estoy hablando mal de ninguna aerolínea, pero faltan frecuencias, hoy vemos que hay una alta demanda y eso es al interior de Bolivia. ¿Qué pasa con el exterior? Imagínense, estimados Rubén y Antonio, si pudiésemos traer el 30, el 40% de esos turistas que llegan al Perú, que llegan a Cusco, el impacto de norte a sur, de este a oeste, sería fantástico. Potosí, Santa Cruz, Pando, porque los turistas tienen distintos intereses. Entonces podrían llegar turistas a todas esas regiones de Bolivia y eso sí es tener dólares frescos. Entonces, creo que hay mucho por hablar con el gobierno. Reitero, ha sido una gran sorpresa el que se nos invite, pero ya a hablar. Creo que el clamor desde el sector privado es el de llegar al diálogo. Hoy se abren las puertas, fue una solicitud, reitero, de la Cámara de Industrias, pero también tiene que haber la responsabilidad del gobierno. Seguramente van a estar representantes de la Asamblea, de la academia, para que este diálogo no termine en un diálogo y no termine en más mesas de trabajo. Hoy lo que buscamos son decisiones, son soluciones, son medidas concretas para reactivar la economía del país. Pablo, no hay peor diésel que el que no se tiene, no hay diésel más caro y en la medida que las decisiones tomen más tiempo, pues van a ser mucho más costosas para la economía de los bolivianos. Pablo, para la siguiente semana se ha anunciado la reunión con los empresarios, a ver si se confirma esta información. Ayer sí lo dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
Ya planteó dos temas al menos el presidente para este diálogo con los empresarios. ¿Qué criterio tiene del tipo cambiario y también de las exportaciones e importaciones, don Pablo? Bueno, el tema de las exportaciones definitivamente tiene que haber una liberación. Hemos planteado, está dentro de nuestras propuestas, una ventanilla única de exportaciones. No podemos seguir limitando. A ver, es muy difícil aperturar un mercado. Entonces, hoy muchos de los productos tienen un techo por el cual no pueden exportar más, pero se abre la puerta, el cliente demanda más o el gobierno decide liberar de un día a otro ese techo de exportaciones y no se puede pues producir, no se puede exportar más carne, más soya u otros productos de un día a otro, ¿no? Y por los bloqueos hemos perdido muchísimos mercados porque no llega a tiempo, en muchos casos el producto es perecible y muere en el camino, o se descompone en el camino, mejor dicho. Entonces, creo que son canales importantes. Tenemos que hablar definitivamente del tipo de cambio. Está encareciendo el producto nacional. No estamos pudiendo tener acceso con la facilidad que se tenía antes. Hoy tenemos que ir a una programación bancaria que demanda tiempo. Hoy nuestros gerentes administrativos están de 8 de la mañana dedicados a hacer llamadas y ver dónde hay dólares y en qué programación entramos. Obviamente también ahí los costos pues se han multiplicado. Antes de hacer una transferencia costaba 1,5, 2, caro era 2,5. Hoy estamos hablando encima del 20, 30, hemos llegado casi al 40% en costos de transferencia. Hay un intento de poder regular, pero todavía no tenemos ese libre acceso y la industria boliviana todavía demanda un porcentaje de insumos, bienes de capital, repuestos y otros que deben ser traídos del exterior. Esta demora, Rubén Antonio, está ocasionando, por ejemplo, que muchas ya no hayan perdido la línea de crédito. La línea de crédito que la teníamos afuera era por el buen comportamiento que habían tenido nuestras industrias, nuestras empresas, al ser clientes de muchos años, gozamos de 30, 60, 90 días de crédito. Entonces, tú mandabas una orden de compra, la procesaban y te despachaban el producto de manera inmediata, o por lo menos de acuerdo a su línea de producción. Pero ya tenías ese capital en stand-by, si tú quieres, esperando, vendías y podías repagar. Hoy hemos perdido porque no se han podido hacer las transferencias a tiempo, ya por la imagen internacional deteriorada, reitero, por bloqueos y demás, es que se han suspendido las líneas de crédito y hoy es básicamente me pagas, te envío. Pero ese proceso también hay que ser claros, orientar. No es que mañana tú hagas un giro a Europa, a China o a cualquier lado y el producto aparece en aduanas. Demanda 2 meses y medio, 3 tener el producto. Entre que se produce, tenemos que ir a un back order, que es básicamente como hacer una fila en los pedidos, en la producción de estas industrias. El contenedor, el barco, puertos chilenos, pasar a aduanas chilenas, bolivianas y el producto llega a nuestra industria y ahí tiene que sufrir un proceso de transformación. Entonces estamos hablando de 2,5 a 3 meses. No es fácil, reitero, el comercio exterior y sí anhelamos esos días en los cuales era fácil hacer una transferencia. Y para terminar de comentar esto, todos esos costos desafortunadamente terminan en un cambio del precio al consumidor final, porque estamos hablando de costos arriba del 35, 40%, porque además esto hay que sumarle, Rubén y Antonio, el incremento salarial. Si bien ha sido un 5,8, cada punto de incremento para el sector industrial, para el sector formal, es básicamente medio punto más, porque tenemos que sumar antigüedad, horas extraordinarias, trabajos fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro incremento fácilmente llega al 8,6 dentro de nuestra estructura. Por eso es que habíamos pedido en su momento que seamos racionales para mantener
los precios industriales y no generar esa inflación. Así que reitero, a toda la predisposición de para poder participar desde el sector industrial. Ya tenemos una propuesta preparada y estamos a la espera ya se habla de la próxima semana y también a la espera de nuestro ente matriz para que nos convoque y podamos coordinar las acciones necesarias. Pablo, ahora lo decía Rubén, el presidente dijo que en esta reunión van a hablar del tipo de cambio y nos imaginamos que lo están pidiendo muchos sectores, desde Santa Cruz, los sectores empresariales, algunos otros también, el transporte, por ejemplo, de que haya una modificación en el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Algunos usan la palabra sincerar, dicen, ¿no? Hay que sincerar el tipo de cambio, ya el boliviano se ha devaluado, en fin. ¿Cuál es el criterio suyo y si cree que este es el momento como para asumir una medida de ese tipo? En verdad, estas son más medidas políticas que tiene que tomarlas el gobierno. El tipo de cambio definitivamente ya está encima de los 10. Ayer hemos tenido la grata noticia que había subido hasta 13 más o menos y ayer ha habido una caída, pero el tipo de cambio difícilmente va a volver al tipo de cambio que hemos tenido los últimos años de 6,96. Entonces sí debería haber un proceso de reajuste, reitero. Debe en algún momento el gobierno tomar una decisión que obviamente tiene un orden también político, me imagino que para el gobierno, y un orden económico. Entonces, para poder estabilizar, dar lo que buscamos todos, creo, los bolivianos, es certidumbre en nuestra economía, porque hoy, si bien hubo un logro, y hay que reconocerlo, de que la economía tenía un 90% más de bolivianización, hoy hay pues una psicosis y todo el mundo quiere tener dólares, quiere dormir sobre sus dólares. Entonces hay varias cosas que tienen que cambiarse, ¿no? Y aquí voy a complementar tu consulta, por ejemplo, el tema de la subvención del combustible. Esa es otra medida política que tiene que tomar el gobierno. Ahí sí nos preocupa que la medida vaya hasta diciembre, porque estamos sufriendo un drenaje de nuestra economía de casi más o menos también 60 millones de dólares semanales. Imagínense si esos 3.000 millones de subvención pudiesen ser dirigidos a mejorar nuestra salud, una reforma completa del sector salud, apoyar la educación, escuelas, colegios, universidades. Está por demás probado que hay una relación directa entre mejoras en educación, en crecimiento y desarrollo. Entonces, deberíamos estar apostando a eso. También, y aquí se me estaba olvidando, nos hubiese gustado mucho escuchar al presidente de un mayor compromiso de una lucha contra el contrabando. ¿Y por qué hablo de contrabando en este momento? Porque de esos 3.000 millones de subvención, Rubén, Antonio, más de 600 millones, tú, yo, la economía formal, el gobierno, está subvencionando actividades ilegales. Y esto debería preocuparnos. Primero, porque son 600 millones de dólares. Deberíamos crear un fondo con ese ahorro, con esos comisos, reitero, para mejorar educación, para mejorar salud, pero también debería haber una lucha frontal a la minería ilegal. No salen bidones, salen cisternas. Entonces comencemos a ver, algo debe andar mal, debemos mejorar algunos sistemas, el software, no sé, para que veamos qué surtidores pues no descargan ese surtido, ese cisterna y termina en minería ilegal a un precio elevado, con un gran negocio y además deforestando, destruyendo nuestro medio ambiente, contaminando ríos, etcétera. Por el otro lado, es también otro llamado a las instituciones estatales pues de acabar con ese contrabando de vehículos. Se estima, de acuerdo a la Cámara Automotor, más de 500,000 de vehículos funcionando en Bolivia. Y ahí también la economía formal, la economía legal está financiando que esos vehículos circulen en Bolivia, que además no pagan aranceles, no pagan impuestos, etcétera. Entonces, creo que esos son varios puntos. Me hubiese gustado hablar de un compromiso, modernizar Bolivia en temas jurídicos, en estos temas de ajuste. Debe haber
una gran campaña, por ejemplo, para destacar y promocionar lo hecho en Bolivia. Debería haber también, por ejemplo, hace pocos días menciono esto, hubiese sido grato ver que haya un reconocimiento. Nuestros vinos bolivianos han recibido más de 45 medallas en el exterior. ¿Qué hemos hecho para reconocer a ellos? La Cámara sí ha generado un evento que es el Wine Fest para destacar la promoción boliviana de vinos y singanes, pero desde el gobierno debería haber una gran campaña para reconocer nuestros vinos. Entonces, y no solo son vinos, son quesos, son productos lácteos, producción agrícola. Imagínense si podríamos generar una feria para el tema de cárnico. La carne boliviana, orgullosamente, hoy podemos decirla sin ninguna vergüenza, ningún apasionamiento, hoy supera en calidad a la Argentina. Pero todavía los bolivianos tenemos ese chip de que lo que viene del exterior, además, Rubén y Antonio, acá también tenemos que ser claros, no se respeta una cadena de fríos, se están adulterando fechas, vencimientos, producto, está dañando la salud de los bolivianos, y esto es básicamente productos farmacéuticos. Volviendo al tema cárnicos, la carne la congela, la descongela, está en el sol, etcétera. Lo mismo pasa con galletas, con refrescos. Entonces, sí requerimos una gran campaña. ¿Qué nos está faltando, Antonio? Y lo lanzo. Nos falta una imagen de país, como tiene el Perú, como tienen Estados Unidos con su Made in USA. Todos los países tienen una identificación, un compromiso, y eso nos falta a los bolivianos. Hay que trabajar también en una imagen país. Nos decía Pablo que ha recibido la noticia, nosotros también. Ayer percibíamos algo como que el dólar está comenzando a bajar en el mercado paralelo, pero eso no quiere decir que vaya a volver al precio oficial que tiene todavía. Pero le entiendo algo más, Pablo, y quiero preguntárselo ahora directamente. ¿Qué le ha parecido la convocatoria del presidente a un referéndum para tratar precisamente este tema de la subvención a los carburantes? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Qué nos puede decir? Reitero, querido Rubén, Antonio, creo que era una medida que debería tomarse de manera inmediata. Evidentemente debe tener un costo político, pero también tiene un costo económico. Por eso es que hablaba de que esa subvención debería beneficiar hoy a los bolivianos con temas de educación y salud. Hasta diciembre, no sé, hablemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 5 meses más, son casi 300 millones, van a ser otros 1.200, 1.500 millones que vamos a dejar de recibir los bolivianos para nuestra economía, para el funcionamiento de industrias, empresas, y se van a drenar en contrabando a otros países, actividades ilegales. Yo sí hubiese creído y hubiese esperado que el gobierno tome una definición. Esta es una decisión sobre todo técnica y económica. Llevar a un evento como el que se tiene para diciembre, pues va a ser mucho más complejo, y reitero, van a ser más de 1.000 millones nuevamente que van a salir del país sin beneficiar a la actividad productiva, a la actividad industrial. Vamos a esperar, Pablo, que la reunión se oficialice, como decía Rubén, pero al margen de eso, me imagino que ustedes como sector tienen que coordinar algo con las otras cámaras, ya nos decía, con la Confederación de Empresarios Privados también, y seguramente también, por ejemplo, con el sector agroindustrial en Santa Cruz, que también tiene más o menos las mismas demandas parecidas a las que usted propone. ¿Hay alguna reunión, algo que estén por ahí planificando antes de la reunión con el presidente, con el gobierno, Pablo? Estamos, reitero, a la espera de la convocatoria de nuestro ente matriz. Nosotros internamente como Cámara Nacional, junto a nuestras cámaras departamentales, estamos trabajando afinando la propuesta que ya la teníamos, y esperamos la convocatoria primero del gobierno, y seguramente en las próximas horas también seremos invitados por la Confederación para hacer llegar nuestras propuestas, sugerencias e ideas para ser complementadas con todos los sectores. Hoy debe haber una amplia participación del sector privado, no solo para las propuestas, reitero,
la visión industrial es que debemos ir a este diálogo e inmediatamente tener soluciones que viabilicen la recuperación de nuestra economía. Una última pregunta, Pablo, si me permite. Nos hablaba de una nueva ley de inversiones, de una ley contra los bloqueos. ¿Hay alguna otra ley que de repente ustedes han advertido que se deba modificar en este momento o se deba crear? Mira, a ver, por ejemplo, algo que es vital y importante hoy para reafirmar esa lucha contra el contrabando, que ya habíamos planteado tiempo atrás, es la modificación de la penalización. Hoy la penalización del contrabando se considera delito penal recién cuando la omisión tributaria supera el $500,000 de bolivianos, es decir, 200,000 UFBs. El contrabandista, estimados amigos, lo que hace es fraccionar su mercadería y nunca vamos a poder encontrar en omisión tributaria, no en valor de producto, a veces se confunde esto, es omisión tributaria arancelaria ese alto monto. Entonces, creo que este año apenas hemos tenido una o dos comisos grandes en tema de tabacos, pero licores, línea blanca, línea negra, pues es imposible. Estamos en la espera, la idea era bajar porque la norma está de 200,000, nosotros hemos puesto 15,000, ahí se habla de 40,000, pero hasta hoy todavía no recibimos una respuesta tanto ni de la Asamblea ni del gobierno. En esa propuesta también está, y aquí quiero volver a comentar, es que se había enviado ya incluso una redacción para que los gobiernos municipales participen de la lucha contra el contrabando. ¿Y por qué? Oye, de acuerdo a la ley, sí están dentro de sus competencias, pero ellos arguyen que no es claro y no quieren entrar en esta lucha. ¿Qué hemos hecho como Cámara? Redactar una propuesta de artículo que complemente, que aclare esta norma a la medida para que ellos participen y no tengan ninguna preocupación de aspectos legales. Pero además, estimados Rubén y Antonio, acá viene lo interesante. Hemos logrado que tanto el ministro de Economía como la presidenta de Aduanas comprometan que de ese comiso y luego el remate, los municipios se van a beneficiar de un 50% de esos ingresos. Hoy logramos el 50%, de repente si los municipios a través de sus organizaciones pueden lograr un monto mayor de sus comisos. ¿Por qué es tan importante esto, hablar de estos temas, Rubén y Antonio? Porque el contrabando traspasa la frontera y se comercializa libremente en todos los mercados de barrio, vendedores ambulantes, y no hay autoridad, no hay ente que se encargue del comiso. Tenemos SENASAC, obviamente si nuestros productos no tienen el sello o hay algún error de impresión, obviamente somos comisados, se comisa el producto, somos penalizados, pero el producto se pierde libremente de contrabando en cualquier mercado, en un marketplace. Por eso reitero, las normas tienen que modernizarse y esa no es una visión política, es una visión de la realidad. Hoy el contrabando está en marketplace. Aquí les cuento una anécdota. Hace unos 2 o 3 años recibimos una llamada del sector de la industria de chocolates. Me dice Pablo, si ustedes se acuerdan, en Semana Santa hay una gran venta de huevos, conejos, chocolates, qué sé yo, y ellos habían hecho una llamada telefónica a alguien de Marketplace pidiendo información y querían comprar unos huevos de origen argentino, que creo que si no me equivoco el nombre son de mi kindergarten o algo así. Pero bueno, el tema es que lanzaron la loca cifra de 75,000 huevos. El contrabandista les dijo que no había ningún problema, que podían garantizarle traer el producto en tantos días, pero sí que deberían firmar un contrato y un adelanto para el producto. Entonces, imagínense el daño cuando una industria boliviana que genera empleo, que está comprometida con políticas de preservación del medio ambiente, etcétera, etcétera, paga aranceles, paga impuestos, genera empleo, y un contrabandista que además demanda un contrato y un anticipo para traer de la Argentina contrabando. Entonces, esas son otras normas que estamos pidiendo. Y gracias por la pregunta, les voy a robar unos minutos más, Rubén y Antonio. Por ejemplo, hoy enfrentamos un problema entre el SENASAC y el Ministerio de Salud.
No tengo ahorita, se me ha ido de memoria el nombre, el número de la ley, pero hay una duplicidad de funciones que lo único que está haciendo es frenar y trabar la actividad de la industria farmacéutica y otras por esta ley que es de inocuidad alimentaria, que no la rechazamos, reitero, pero no puede haber duplicidad entre SENASAC y el Ministerio de Salud. Es la misma familia, para entender. Los ingresos pueden ir por SENASAC, Ministerio de Agricultura o por Salud, pero que nos dejen trabajar porque tenemos que estar. El pasado mes había un problema, hemos tenido que hablar con varios ministros, ministra Prada, ministro de Economía, etcétera, etcétera, para que gestionen y ese producto pueda pasar a aduanas. Entonces, no podemos vivir, como dicen, con el Jesús en la boca. Está el decreto supremo, de una vez promúlguenlo, redefinan las funciones o salud o agricultura para poder ingresar esos productos. Entonces, ahí está el tema de la modernidad. Aquí les lanzo otro ejemplo. Por ejemplo, en el tema de exportaciones. Hay veces que la exportación se retrasa porque la norma del SENASAC establece que un funcionario debe ir a verificar el llenado de los contenedores. Entonces, hay un funcionario del SENASAC que lo único que hace es contar cuántas cajas, cuántos sacos se han subido al contenedor. Eso debería ser como el tema de impuestos por una declaración jurada. Es fácil de verificar eso porque más allá de las bolsas, lo que cuenta es el peso. Entonces, reitero, ese tipo de cosas significan un costo en el tiempo, burocracia y demás. Deberíamos tener ventanillas únicas, trámites online. Creo que esa es la Bolivia que hoy queremos, estimados Rubén y Antonio. Muy bien. Perfecto, Pablo. Sí, le entendemos y le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con nosotros. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad, Pablo. Fuerte abrazo, que tenga buen día. Muchísimas gracias, Rubén, Antonio. Perdón por haberme extendido en el tiempo de la actividad Pablo. Industrial. Es apasionante y reitero, mi única visión es buscar las mejores condiciones para el desarrollo industrial y nuevamente agradecidos por el espacio. Gracias a La Razón Radio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Pablo.